Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta sala de Zoom. Esta es una de nuestras sesiones de clase de blockchain, entonces los invito a si pueden compartir esta información con demás personas interesadas en conocer qué es blockchain y cómo esta tecnología está revolucionando el mercado. Entonces, vamos a dar unos minutos, vamos a dar unos 3 minutos de 3 a 5 minutos para que por favor unamos a más personas a esta excelente y maravillosa clase de Zoom que tenemos hoy. ¿Listo? Ayer tuvimos un evento espectacular en la ciudad de Chía. Sé que hay muchas personas que asistieron ayer que se están uniendo a esta sala. Entonces, bienvenidos. En unos minutos comenzamos.
Buenos días para todos. Para no darle más larga a las personas que se han unido puntualmente a esta clase de Zoom, quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Natalia Pérez, tengo 25 años de edad. Llevo aproximadamente un año incursionando en todo ese tema del blockchain y de la tecnología. Y quiero hablarles de que ayer estuvimos en un evento súper chévere que hicimos en la ciudad de Chía, donde asistieron aproximadamente unas 50 personas con las que pudimos charlar, con las que pudimos entregar información de valor, y esto nos hace muy, muy felices. Nosotros también pertenecemos a una organización que se llama Unity. A través de Unity brindamos también educación e información de valor para que las personas que estén interesadas en, obviamente, agrandar sus conocimientos en toda esta industria, porque este es un tema que a todos nos inquieta muchísimo, que a todos nos gusta muchísimo. Entonces, a todos los invito a que tengan la mejor disposición, si tienen lápiz y papel, si tienen preguntas sobre todo el tema de blockchain, sobre de pronto algunas cuestiones que no hayan entendido. Esta clase va a ser para prácticamente explicar qué es blockchain, cómo funciona, cuál es el sistema de staking, cómo funciona nuestro modelo de negocio del que nosotros estamos impulsando en este momento, por qué es tan valioso y por qué el blockchain está cambiando la industria. Ustedes saben que todo el tema de las nuevas economías del mundo, pues en este momento el mundo no está pasando un muy buen momento financiero, ¿verdad? Y para nadie eso es un secreto, por eso nosotros tenemos que buscar alternativas, tenemos que educarnos y tenemos que ser proactivos, porque si nosotros no tenemos esa información y no tenemos esa actitud ante lo que tenemos que empezar a cambiar, va a ser muy complicado que al menos empecemos a generar una segunda fuente de ingresos, ¿verdad? Para eso y por eso este Zoom, lo principal es la educación. ¿Listo? Entonces, hoy te vas a educar y aparte no solo te vas a educar, sino te vas a educar con un experto, una persona que lleva muchos años explorando este mundo, una persona que literalmente estudió blockchain y viene hoy con toda la actitud y con toda la mejor energía a darnos una presentación súper profesional sobre todo el tema de blockchain. Es una persona, un conferencista también, lleva muchísimos años en el mundo de las inversiones, también de las inversiones digitales, y más que nadie él nos puede ayudar y nos puede orientar a cómo comenzar esta nueva ola del blockchain, ¿no? Entonces, los dejo en la sala con Daniel Aragón, es una persona que, lo que les digo, ya lleva más de 6, 7 años en este mercado, que tiene muchísima experiencia y que nos puede ayudar a entender con más claridad todo este tema. El chat está abierto para preguntas, entonces todas las personas que quieran preguntar, por favor, bienvenidos y los dejo con Daniel Aragón. Hola Minata, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esa presentación tan especial. Realmente para mí es un honor estar aquí en la sala. Primero que todo, quiero felicitar a todas las personas que se han conectado el día de hoy a esta maravillosa reunión, porque realmente, primero, pues tienen que saber que la información que se va a compartir acá es información muy valiosa porque ni siquiera yo cuando la conocí me la explicaron de esta manera. Entonces, si me lo hubieran explicado de esta manera, seguramente me hubiera facilitado mucho más el poder entrar, ver las oportunidades, el por qué es el futuro. Y en el fondo, pues todo se traduce a que aquí hay una oportunidad de negocio y si tú conoces la tecnología, entiendes cómo funciona, de pronto puedas empezar a sacarle provecho al igual que nosotros, ¿no? Porque ayer algo que decíamos en la charla, Nata, y es que nosotros tenemos dos opciones. Digamos que todos tenemos nuestra profesión, nuestras cosas, no pasa nada. Y tú puedes seguir tu camino. Pero ahí en el mundo tecnológico, hay oportunidades. Todos los días hay oportunidades. Y si tú te educas y tú emprendes y tú te lanzas, pues vas a poder ser partícipe dentro de este proceso de evolución y desarrollo y vas a poder sacarle provecho a la tecnología paralelamente mientras hagas lo que hagas. Si tú quieres buscar una fuente nueva de ingresos, si tú quieres aprender a hacer cosas diferentes, y si no, pues no pasa nada. Entonces, realmente yo los aplaudo porque las personas que están aquí sé que son personas que son emprendedoras, que están buscando aprender, que están buscando hacer cosas diferentes. Nos damos cita a las 9 de la mañana para tener una charla técnica rápida, no vamos a tardar más de 50 minutos. La idea es hacer un abrebocas
muy básico de lo que es la blockchain, del por qué es el futuro, cuáles son las utilidades que tiene la blockchain y hablamos un poquito de la aplicación en el mundo financiero para aterrizarles y concluir una pregunta y responderles una pregunta a todos del por qué yo estoy aquí, o sea, del por qué yo, y aquí quiero entrar a presentarme para las personas que no me conocen. Mi nombre es Daniel Aragón, yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales. Tengo una maestría, un MBA, un Master of Business Administration. Tuve la oportunidad de trabajar 5 años en el sector financiero, en lo que fue en un banco tradicional. El último cargo que ocupé en el banco, y es increíble cómo pasa el tiempo porque ya fue hace 8 años, fue como gerente de cuenta de banca privada, en donde atendía clientes muy importantes en la banca. Y realmente, chicos, yo siempre me gusta contar siempre un poquito mi historia para que ustedes entiendan cómo yo llegué acá, ¿vale? Entonces, yo estaba trabajando en un banco en donde realmente me estaba yendo muy bien, digamos que para mi edad tenía un cargo muy chévere. Y para llegar a seguir creciendo, como muchas personas, pues tienen que seguir ese sistema, ¿no? Que está creado, en donde tú primero haces un pregrado y entras a trabajar, después tienes que hacer una maestría, una especialización y puedes adquirir un trabajo más grande y en la medida que tengas experiencia irás creciendo en la compañía siempre y cuando tengas suerte y buenos amigos porque no todo es mérito, ¿no? Yo conocí gente en el banco que llevaba 25 años trabajando en el banco y no habían pasado a un nivel más alto, sino que se quedaron ahí estancados. Y a veces uno veía personas que con 2, 3, 4 años, 2, 3 ascensos. Entonces, esa es la razón por la cual yo decido hacer mi maestría, mi MBA, con el ánimo de seguir escalando en el banco. Y se van a reír porque es contradictorio, pero realmente el MBA fue lo que me dio las herramientas para yo tomar decisiones en mi vida y dejar de trabajar y emprender y lanzarme a un mundo que era un mundo claramente de muchos desafíos, de muchos miedos, porque a veces emprender no es fácil y mucho menos en temas tecnológicos y nuevos e innovadores. Pero hoy en día, 8 años después, miro hacia atrás y yo digo, wow, vale la pena porque realmente cuando uno emprende y se sale de ese círculo tradicional, pues te permite a ti hacer cosas que ni siquiera están en tu mente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de viajar por más de 28 países en un año, 28 países en un año. Es algo que les aseguro nunca hubiera podido haber hecho si hubiera seguido trabajando en el banco. Claramente era imposible. Entonces, ese tipo de cosas son las oportunidades que nos da el hecho de emprender. Pero ahora quiero que entiendan cómo yo llegué aquí al tema de blockchain. Y quiero contarles una anécdota que nunca había compartido y esta mañana pensaba yo, bueno, pero ¿qué les comparto en esta charla que sea algo diferente? Porque hay algunos que ya me habrán escuchado y quiero que ustedes sepan un poquito más de mi historia. Y yo recuerdo en el 2014, estaba sentado en mi oficina trabajando en el banco y recuerdo que recibí una llamada de un primo que está en Argentina. Para los que no saben, Argentina es un país que tiene un problema muy difícil económicamente hablando, de desvalorización de su moneda, de inflación descontrolada, en donde hagan de cuenta que ustedes tienen su dinero y cada día ese dinero vale menos, vale menos, vale menos, pero una cosa impresionante. Entonces, tú cuando tienes ese problema en tu país, tienes que buscar alternativas y soluciones a ese problema. ¿Cómo puedo yo invertir? ¿Cómo puedo yo resguardar mi dinero de manera más segura que no pierda valor? Y me acuerdo que me llama mi primo y me dice, Dani, tú que eres el banquero de la familia, el financiero, necesito pedirte un favor. Es que aquí me hablaron del Bitcoin y me dijeron que el Bitcoin es el futuro y que comprara Bitcoin y que eso me iba a servir. Yo en ese momento, quiero que ustedes imaginen, yo trabajaba para un banco, no tenía ni idea de qué era Bitcoin, ni criptomonedas, ni blockchain, ni nada de eso. ¿Y qué es lo que hace uno cuando no conoce algo? Pues le pregunta a San Google, ¿sí? O sea, creo que ese, desde que existe el Internet, yo creo que se ha vuelto como nuestro principal consejero cabecera, en donde todo lo que tú no sepas se lo preguntas a Google. Entonces yo cojo Google y escribo, ¿qué es el Bitcoin? Bitcoin estafa, Bitcoin pirámide, y me empiezan a salir una cantidad de artículos que sin yo tener ni idea, lo primero que leo es Bitcoin perdió dinero, Bitcoin estafa, Bitcoin cosas, y yo llamo a mi primo y le digo, primo, ni se le ocurra comprar Bitcoin. Meta esa plata en un CDT, vaya a su banco preferido, abra un fondo de inversión, una cartera colectiva, pero quiero que se pongan en mi lugar. O sea, yo trabajaba en un banco. Cuando tú trabajas en un banco, pues lo más normal es que tú recomiendes tu trabajo
Y lamentablemente quiero compartirles, si hay personas cerradas para esta industria, somos nosotros los banqueros. Hago un asterisco, no todos, la mayoría, porque hoy en día veo que hay muchas personas que están abriendo como su mente y inclusive los bancos, ya vamos a ver más adelante, se están abriendo a esta tecnología y quieren ser partícipes porque se dieron cuenta que es un negocio y no se quieren quedar ahí afuera. Y hay un dicho que dice que cuando tú no evolucionas, tiendes a desaparecer. Y es una historia que le pasó a compañías grandes como Kodak, como Nokia, como, bueno, compañías como por ejemplo Blockbuster, en donde por no evolucionar y entender qué está pasando en el ecosistema, en el entorno, pues simplemente los cogió la corriente y tuvieron que cerrar. Entonces, amigos, en ese proceso les comparto esta anécdota porque creo que cometí uno de los grandes errores y es dar una opinión sobre algo que yo no sé. ¿Y por qué les comparto esto? Porque muy seguramente después de esta charla usted va a hablar con alguien o le va a compartir y pues si esa persona no sabe pues ni le pregunte, porque si no va a cometer el error que yo cometí. Entonces, en ese proceso, bueno, ya yo empiezo a hacer mi maestría, empiezo a estudiar, me empieza a rayar la cabeza y aquí les quiero compartir el por qué me parece importante darse la oportunidad de emprender o que ustedes hagan un ejercicio básico que yo hice en la universidad, en donde a mí me preguntaron, quiero que te planifiques y te proyectes cómo va a ser tu vida dentro de los próximos 10 años. Y hazte esa pregunta, por favor, quiero que tú cojas un papel y un lápiz y te preguntes cómo va a ser mi vida dentro de 10 años. Y date un momento para reflexionar y pensar cómo va a ser. ¿En dónde quieres vivir? Pregúntate qué carro te gustaría tener. Pregúntate qué países te gustaría haber conocido o ciudades o quieres viajar. Ahora, en el tema familiar, pregúntate si tú quieres tener hijos, nietos, cómo te ves en la parte familiar. ¿Quieres estar casado, casada? Pregúntate un poquito en temas de salud, cómo quieres estar. Mira, haz una pregunta que yo nunca me la había hecho, hace poquito me la respondí, y es ¿cómo sería un día ideal para ti? ¿Cómo es el día perfecto de tu vida? ¿Te levantas a qué horas? ¿Qué vas a hacer en la mañana, al mediodía, en la tarde? Olvídate del trabajo, que el trabajo sea parte de ese plan que a ti te encanta y te apasiona y tú dices voy a trabajar porque me fascina hacer esto, tú de taratora. Entonces quiero invitarte a que sueñes, a que te proyectes, porque cuando uno se proyecta, al final tiene que hacerse una pregunta y es, ok, ya aterrizaste lo que tú quieres en 10 años. Ahora quiero que te preguntes si en 10 años vas a tener la posibilidad de hacer eso realmente con lo que estás haciendo hoy en día, con tu trabajo hoy en día. Si la respuesta es sí, yo te aplaudo y te digo, vas por el buen camino, sigue trabajando como vas porque vas a llegar a tu objetivo. Pero si tu respuesta es un no rotundo, como me pasó a mí, en donde, aunque me estaba yendo bien en el banco, aunque estaba haciendo mi maestría, yo soñaba con tener algún día una finca grande de recreo, quería viajar por muchos países, quiero tener una camioneta Porsche más adelante. Bueno, en ese momento soñaba con un BMW, pero ahorita cambié mi perspectiva. Y quiero decirles que esos sueños, cuando los traía a la realidad, yo decía, yo no, o sea, para que todo eso pase, tendría que ser el presidente del banco y ni eso, porque el presidente del banco no, a veces también es un empleado, tiene muchas limitaciones y no tiene lo que tiene. Entonces, yo que atendía clientes muy VIP, les puedo decir que las personas que tienen libertad de dinero y que de tiempo, perdón, libertad de tiempo y que pueden hacer realmente lo que les gusta son las personas que son emprendedoras, que son empresarias. Entonces yo sabía que tenía que tomar una decisión de hacer algo diferente y la maestría fue lo que me incautivó esas ganas de hacer algo distinto, de buscar oportunidades y a ti siempre te dicen, no, pues Nata, tú quieres emprender, pues busca un negocio, haz un negocio, ay sí, pero qué tan fácil es hacer un negocio, o sea, realmente no es fácil. Para poder hacer un negocio, tú tienes que encontrar una necesidad en el mercado y satisfacer esa necesidad y ahí hay una oportunidad de negocio. Entonces yo decía, pero ¿qué hago? ¿Monto un restaurante? ¿Monto una cafetería? O sea, uno piensa en lo básico, ¿no? Pero la maestría en la medida que yo iba estudiando me fue dando herramientas, información y yo estoy aquí gracias a mi universidad, gracias a mi maestría, porque conocí la blockchain y las criptomonedas en la universidad. A diferencia de muchas personas, no la conocí en un negocio, invirtiendo, ¿no? Yo la conocí en la universidad. Entonces, básicamente lo que quiero hablar hoy es darles un pequeño recorderis a lo que fue esa clase que me cambió un poquito a mí la perspectiva y la forma de pensar, pero quiero hacerlo obviamente mucho más dinámico, más claro, con algunos ejemplos y responderles la pregunta
del por qué yo estoy acá, del por qué creo que aquí hay una oportunidad de negocio, del por qué creo yo que si usted quiere emprender, y esto hago una aclaración, es mi opinión personal, pero quiero que usted no crea la opinión de Daniel, sino quiero invitarlo a que usted investigue, lea y se eduque, porque la información que hay hoy en día, 2023 versus lo que había en el 2016, cuando yo tomo esta decisión, créanme que es mucho más completa y vas a tener mucha más seguridad si decides arrancar este camino y no como yo que realmente di un tiro al aire, pero quiero mostrarles el qué fue lo que yo vi. Entonces, para eso vamos a hablar de una tecnología que es muy importante, que se llama blockchain, que es el principio de todo. Voy a compartir mi pantalla. Y acá, oh, permítanme un segundo, acá vamos a compartir esta pantalla. Y, y vamos a hablar de blockchain, pero antes de hablar de blockchain, quiero explicarles qué es la blockchain y por qué es importante este tema. Entonces, hay un tema que está de moda y ojalá después de esta charla tú googlees para que te des cuenta que no es mentira. Y es que estamos en las vísperas de lo que es la cuarta revolución industrial. Han habido cuatro revoluciones industriales que han modificado la forma de vivir, de hacer negocios, del desarrollo de muchas cosas. Y estamos a puertas de la cuarta revolución industrial. Y les voy a hablar algunos temas que hacen parte de la cuarta revolución industrial, porque la blockchain hace parte de la cuarta revolución industrial. De pronto, para los que no saben qué es blockchain o nunca lo habían escuchado, sí han escuchado palabras como lo es la inteligencia artificial, que ha estado de moda ahorita con ChatGPT, si lo han escuchado. Hay otro tema, por ejemplo, que se llama Big Data, que es el manejo de muchos datos que en la medida que las personas sepan manejar esta información, pues podrán sacar pronósticos, proyecciones sobre el gusto de las personas, para dónde van los mercados, etcétera, etcétera. Hay otro tema que se llama impresiones 3D y es una máquina en donde ya no se van a necesitar obreros para crear un edificio, sino que una máquina va a hacer el edificio. Como si fuera una impresora cuando imprime un papel, ahora imagínense una impresora que crea cosas, que imprime casas, que imprime edificios, que imprime, esas son impresiones 3D, objetos, entre otras cosas. Dentro de estos temas hay un tema que es la blockchain. La blockchain hace parte de la cuarta revolución industrial. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar a la Universidad de SADE en Barcelona, a hacer un curso que se llama Doing Business in Europe, que es haciendo negocios en Europa, en donde conocimos una parte de lo que es la cuarta revolución industrial y se habló sobre blockchain. Y cuando se habló sobre blockchain, simplemente se explicó algo que yo realmente no sabía, pero que les quiero explicar a continuación, y es la manera en cómo se maneja la información hoy en día. Y cuando hablo de información, me refiero a la información digital, a la información informática, de datos. Y no sé si usted se ha preguntado cómo manejan la información los bancos o el trabajo donde tú estás, tu empresa, ¿cierto? Y es que muchas veces, y voy a hacerlo de una manera muy simple, cuando vamos a una cafetería, por ejemplo, a un Juan Valdez aquí en Bogotá, aquí en Colombia, y tú haces una compra de un café, tú sabes que hay una caja registradora, ¿cierto? Que te va anotando toda la información, ¿cierto? Entonces tú compraste un café, ok, señor, son 5.000 pesos, se vendió un café, y hagan de cuenta que la blockchain, cuando hablamos de blockchain, es un libro contable en donde nosotros anotamos una serie de información, registramos, y aquí lo que quiero que entiendan todos es que quiero que entiendan cómo se manejaba ese registro antes y cómo se va a manejar ahora bajo la blockchain. Entonces, antes, ¿cómo se manejaba? Vámonos a lo básico, a los inicios. Tú tenías un cuaderno, en muchas cafeterías cuando tú vas a comprar dulces o chicles, la señora antes de que tú los compres anota 2 chicles, unas galletas y escribe en su cuadernito para llevar el registro de lo que se ha vendido durante el día y coloca ahí el valor. Esa es como digamos, la época primate, pues todavía mucha gente lo utiliza, pero es la manera más sencilla de guardar información. Luego vamos a ver una forma más avanzada y es cuando vamos al Juan Valdés, el ejemplo que les daba, en donde tú haces una compra, hay una caja registradora, hay un computador, en donde está la forma centralizada. Un computador que reúne la información y la envía a un servidor central donde se va acumulando toda esa información, ¿cierto? Pensemos en una empresa un poquito más grande, una empresa en donde todos los empleados tienen su propio computador,
pero toda esa información está conectada a través de redes. Entonces, cada computador, quiero que vean este método centralizado, está conectado todo con un servidor central. Entonces, toda la información que cada quien anote en su computador se va a resguardar en un servidor central, acá. Esta es la manera centralizada y es así como empezó a manejarse la información sobre datos digitales, ¿vale? De manera centralizada. Después hubo un desarrollo en donde se dieron cuenta que diferentes servidores centralizados se podían conectar entre sí para extender esos servidores a diferentes computadores. Entonces ustedes se preguntarán cómo funciona el sistema financiero, bancario. Los bancos funcionan con una red descentralizada, en donde aquí en Bogotá, quiero que se imaginen que este puntico negro del lado izquierdo de toda la mitad es Bogotá. Hay un servidor en Bogotá que reúne la información de todas las oficinas que están en Bogotá. Piensen en un banco, piensen en Bancolombia. Entonces, Bancolombia tiene muchas sucursales. Todas las sucursales están conectadas a esa red central que acumula toda la información de Bogotá. Y ahora quiero que piensen que esta red central de Bogotá está conectada a una red central de otra ciudad. Piensen ustedes en Ibagué. Ibagué tiene a su vez, es otra ciudad aquí en Colombia, tiene a su vez varias oficinas, están conectadas a su red y está conectada a su vez con el norte, no sé, vamos a hablar con el sur del país, hablemos de Cali, ¿sí? Y con el norte del país hablemos de Barranquilla. Entonces, vuelve y juega. Cada central tiene las oficinas de su ciudad, pero des en cuenta que Ibagué es un punto clave para el ejercicio que estoy dando, es un punto clave porque es el punto que conecta a Bogotá con Cali, con Barranquilla y con las otras ciudades. No sé si les ha pasado, de hecho, ayer me pasó, estábamos en la reunión y yo estaba intentando hacer una transferencia y me salió un mensajito de, discúlpenos, qué pena con usted, en este momento no está disponible el sistema, le pedimos que intente más tarde. ¿Les ha pasado alguna vez que usted va a un cajero o a una caja, va a hacer una consignación, un retiro y le dicen, qué pena, señor Pepito, pero en ese momento no hay servicio porque está caída la red? ¿Por qué pasa eso? Porque si la red central, hablemos de Ibagué, para el ejemplo, se desconecta, se apagó el computador, el servidor o algo pasa, automáticamente Cali queda incomunicado con Bogotá, porque cómo la información viaja. Y quiero que ustedes se pregunten lo delicado que sería que tú hicieras un retiro en Ibagué y que ese retiro no quedara reflejado en la base de datos en Bogotá, porque pues imagínate, podrías entonces hacer doble retiro y sería un caos en los bancos. Entonces los bancos hasta que el sistema no esté funcionando perfecto, pues obviamente no pueden operar. Entonces les comparto esto es simplemente para que entiendan las limitaciones y la manera en cómo funcionaban los sistemas de comunicación digitales antes de que se creara la blockchain. Ahora les voy a explicar el por qué la blockchain es la solución a muchos problemas, es una innovación totalmente disruptiva que está cambiando el mundo y que va a cambiar la manera en cómo la información se resguarda en los computadores y en los sistemas, eh, digamos que digitales, ¿vale? Entonces, aquí hablamos de una red distribuida y quiero que ustedes cambien las figuras que teníamos antes. Piensen ustedes en una telaraña en donde todos los servidores o todos los computadores, pensemos todas las oficinas del Banco de Bancolombia aquí en Colombia, todas las oficinas están conectadas entre sí, todas con todas, como una telaraña, todas con todas. ¿Por qué y cómo puede funcionar esto? A través del Internet. Ustedes saben que hoy en día el Internet ya es un recurso que está en la mayoría de hogares, en la mayoría de ciudades, en la mayoría de los pueblitos, y que aunque Colombia es un país que la adopción del Internet todavía le falta mucho por evolucionar, pero pues ya la mayoría de personas tenemos acceso a Internet. Entonces, a raíz de esto, permite que todos podamos conectar sus computadores entre sí. ¿Y cuáles son las ventajas y cuál es la innovación disruptiva? Pues en términos de servicio, por ejemplo, ¿qué pasa si se desconectara Ibagué? Y ahora piensen que cualquier puntico de la red distribuida fuera Ibagué. ¿Qué pasa si Ibagué se desconecta? ¿Qué pasa con la red y el manejo de la información? No pasa absolutamente nada porque toda la información se sigue compartiendo y viajando entre todos los computadores porque todos están guardados todos entre sí. Apenas se conecta Ibagué, lo único que pasa es que se actualiza la base de datos. Entonces, ahí simplemente se elimina un problema y es un problema de disponibilidad, porque siempre va a estar disponible. Ese es el primer punto que quiero que todos tengan presente sobre temas de la innovación. La disponibilidad va a ser presente siempre. Ahora, en términos de seguridad, también hay una innovación muy interesante, porque cuando tú tienes la información guardada en un computador,
Y a ti siempre te dicen, ay, compra un antivirus porque te pueden hackear, te pueden sacar la información, modificarla. Sí, ese es el riesgo cuando hay una información centralizada en donde si yo entro igual y cambio la información que está aquí, pues estoy alterando todos los computadores. Si yo entro y cambio la información en alguno de estos servidores, pues puedo alterar la información que está acá. Pero ¿qué pasa con la red distribuida? La información está guardada en tantos computadores que para yo poder modificar la información en todos ellos, tendría que hackear muchos computadores al mismo tiempo y eso es casi imposible. Entonces, en términos de seguridad, la información se resguarda de una manera mucho más segura porque en vez de guardarlo en un solo sitio, se guarda en muchos sitios a su vez. Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema de criptomonedas, tienen que saber que la palabra criptomoneda viene de la palabra de la criptografía. Es decir, esta información está codificada y resguardada de tal manera que si tú haces un cambio dentro de uno de estos computadores, automáticamente el sistema va a identificar que hubo una vulneración, que hubo un cambio y te van a sacar del sistema de información. Por ende, tú no puedes afectar la base de datos si alguno de los computadores fue hackeado o fue alterado. Como les decía, tendrían que alterar y cambiar absolutamente a todos y no solamente a uno. En cambio, aquí tendrían que alterar a uno, aquí tendrían que alterar a cinco y aquí tendrían que alterar a miles. Entonces, des en cuenta que en términos de disponibilidad y ahora en términos de seguridad hay una innovación para guardar la información de una manera mucho más segura, mucho más ágil, mucho más económica, porque ya no tienes que entrar a comprar servidores y computadores, sino que te puedes aprovechar del Internet para hacerlo con muchos más usuarios. Entonces, esto es la blockchain, una manera de tú resguardar la información como si fuera un libro contable en un servidor que se puede conectar en muchos servidores al mismo tiempo gracias al Internet y eso te va a tener a ti unos beneficios en términos de seguridad y en términos de disponibilidad a futuro. Ahora, quiero que sepan que la blockchain, que esta base de datos, se puede utilizar para muchas cosas, ¿sí? Y aquí quise traerles algunos ejemplos más relativos de usabilidad y quiero que sepan que no lo digo yo, lo dicen las noticias, o sea, eso es una realidad. Entonces vamos a leer uno por uno. Santander prueba tecnología blockchain en votaciones de accionistas. Entonces, cuando hablamos del sistema de votación, y por ejemplo, aquí en Bogotá, perdónenme las personas que están afuera de Colombia, pero voy a hacer un ejemplo. Ahorita en Bogotá vamos a tener próximamente unas elecciones de alcalde en octubre. Y recordemos cómo son las elecciones en la mayoría de los países. Tú tienes que registrar tu cédula, tienes que ir al centro de votación, das tu documento, ellos verifican que tú estés ahí, te dan un cartón, tachas el muñeco, lo pones en la urna y tienes que esperar a que hagan el conteo y eso se demora todo un día. Es una logística de todo un día. Pero quiero que piensen en algunos temas. Quiero que piensen en cuánto dinero se gasta un gobierno en el tema de votaciones. Ahora, quiero que piensen, no sé si en tu país o en donde tú te encuentras pasa lo que pasa en Colombia, y es una cosa que yo al día de hoy no me explico cómo pasa, pero en una mesa donde van a ir a votar 10 personas, terminan votando 20. En un lugar donde hay muchas personas que han fallecido, que hoy en día no pueden votar, van a mirar quiénes votaron y votaron hasta los muertos pudieron votar. O sea, pasan una serie de cosas que uno no se explica por qué pasa, pero es básicamente porque hay una manipulación manual dentro de ese proceso, lo cual puede permitir que se cuente mal, que se hagan irregularidades, etcétera, etcétera. Yo quiero que ustedes piensen qué pasaría si las votaciones no fueran como son hoy en día, sino que fueran basadas en blockchain. ¿Cómo podría ser una votación basada en blockchain? Yo cojo varios servidores, creo una base de datos y voy a poner el ejemplo con los que estamos en la sala. Las 38 personas que están en la sala en este momento, a cada una las registro, ¿sí? En Internet, le voy a dar a cada uno una moneda virtual y simplemente le voy a dar las opciones para que usted ese voto, esa moneda, la pueda mandar a través de Internet a dos o tres billeteras destinatarias y tú decidas por qué candidato quieres votar, pero fuera todo guardado en blockchain. Si fuera todo guardado en blockchain, primero, no tendrías que ni siquiera desplazarte. Segundo, imagínense cuánto dinero se ahorraría el Estado porque no tendrían que imprimir cartones, ni alquilar vallas, ni seguridad, ni toda la logística y que hay detrás de unas votaciones que se gastan miles de millones de pesos en inversiones de este tipo para hacer unas votaciones.
Y tercero, en términos de seguridad, si yo solamente di 38 monedas y las 38 monedas se fueron a las billeteras de los candidatos, de manera inmediata, instantánea, yo puedo verificar cuántos votos tuvo Daniel, cuántos votos tuvo Natalia, y no habría forma de que una persona que no esté en la base de datos vote, o no habría forma de que una persona que está en la base de datos vote dos veces, porque acuérdense que la blockchain es completamente, nadie la puede modificar, alterar, cambiar, sí, hackear. Entonces tendríamos la información así. Entonces, el primer ejemplo es que Santander, el Banco Santander, uno de los 10 bancos más grandes del mundo y el banco en el que yo empecé trabajando mi vida profesional, prueba tecnología blockchain en las votaciones de los accionistas. Es decir, sus socios empezaron a utilizar esta tecnología para hacer lo que yo les estaba diciendo y tomar decisiones sobre el banco, qué sé yo, si van a ampliar, si van a vender, si van a hacer esto y lo otro. Entonces, de esa manera empezaron a ver una usabilidad en votaciones. Vamos a ver otro. Sony manejará el tema de derechos de autor con una blockchain. La multinacional usó obras escritas para luego ir por otros tipos de contenidos. El acercamiento de Sony a la blockchain es más, es por el potencial que tiene la gestión de la información. Entonces, des en cuenta que Sony, que es una multinacional muy grande, empezó a guardar temas de derechos de autor en blockchain, ¿sí? En vez de tenerla en cuadernos o en libros, lo guardaron en Internet, en muchos servidores conectados todos al mismo tiempo. Blockchain impulsará la identidad digital autosoberana. Por ahí había leído un artículo hace unos meses en donde algunas personas estaban haciendo unos experimentos donde te iban a poner un chip en un dedo. Yo decía, wow, qué locuras. No sé si eso vaya a pasar en un futuro, pero lo que sí estoy seguro que puede pasar es que la base de datos de la Registraduría Nacional aquí en Colombia y en cualquier país va a tener su propia registraduría. Esas bases de datos muy probablemente las van a empezar a guardar en blockchain y ya no en servidores como hoy en día están, porque a través de blockchain, pues ya les demostré todas las ventajas que van a tener en términos de disponibilidad de la información, de que nadie la puede alterar, de que es 100% segura, etcétera, etcétera, inhackeable, etcétera, etcétera, ¿vale? Colombia iniciará plan piloto para adoptar blockchain en la administración pública. Entonces, Colombia, lo que es la Universidad Nacional, es la encargada del desarrollo de la blockchain en Colombia. Entonces, muchos países tienen áreas de investigación en blockchain, pero aquí en Colombia es la Universidad Nacional. Esto ya es una realidad. Lo están utilizando, inclusive Banco de Vivienda, Bancolombia, tienen un área encargada de blockchain porque también están utilizando la blockchain dentro de su manejo de información. IBM, que es una de las multinacionales más grandes de manejo de información, prepararán mercado de aplicaciones de blockchain para la banca y las finanzas. ¿Vale? Entonces, están desarrollando en el sistema financiero. Y por último, otro ejemplo, Walmart solicita a proveedores la trazabilidad de vegetales usando la red blockchain. ¿Tú te imaginas tener un sistema informativo en donde cuando se cultiva una planta se coloca el día de hoy cultivé una planta con el agua tal, tal? Cuando la planta crece y se saca, esta planta salió y se va llevando un registro de en dónde estaba cultivada la planta, qué producto generó, luego se registra, así como cuando tú haces un envío por Servientrega o por cualquier medio de transporte y tú le haces seguimiento al tracking de tu paquete, va por Bogotá, ahora va por Ibagué, ya está llegando a tu casa, pum, llegó a tu casa. Haz de cuenta toda esa trazabilidad de salió del cultivo, llegó a la empresa que lo arregló, luego llegó a la tienda distribuidora Walmart, o aquí en Colombia sería el Éxito, y luego lo compró Daniel Aragón. De tal manera que si se dieran cuenta que ese cultivo, ejemplo, tuvo, no sé, un problema de un hongo, pudieran identificar rápidamente quiénes son los compradores que compraron ese producto de ese cultivo, ¿sí? Entonces, esa es otra usabilidad que pueden tener los productos basados en trazabilidades de blockchain, ¿vale? Entonces, es un tema muy interesante. Bien, ahora, quiero hacer énfasis, amigos, en lo que nos interesa. Ah, bueno, entonces acá sale, Sierra Leona es el primer país que utiliza blockchain en unas elecciones, lo que les decía, un país africano, fue el primero en utilizar las elecciones de su país basadas en blockchain, ¿vale? Ahora quiero que hablemos de la aplicación de la blockchain en el sistema financiero, ¿vale? Porque bien, ya les expliqué qué es la blockchain, porque es el futuro. Vale, Dani, gracias, ya me queda mucho más claro, pero ahora voy a hablarles del por qué aquí hay una oportunidad de negocio y del por qué yo decidí invertir. Porque cuando yo entiendo que la blockchain es una realidad y ahora entiendo que se crearon un tema que se llaman las criptomonedas, en donde algunas criptomonedas, ojo,
algunas, no todas, son basadas en blockchain, es decir, la información que está allí resguardada, nadie la puede cambiar, nadie la puede modificar ni alterar. Entendí que era una manera segura de manejar información, porque una de las grandes preguntas que tienen muchas personas es, ¿qué pasa si yo tengo un Bitcoin y se lo envío? Ay, pero a mí, ¿quién me garantiza que me va a llegar? ¿Y qué tal me lo roben? ¿Y qué tal? No, no te preocupes, la base de datos es inhackeable, nadie la puede modificar. Entonces yo entro aquí a mirar el Bitcoin y lo primero que quiero que ustedes sepan, porque yo trabajaba en un banco y quiero que ustedes se pregunten si, por ejemplo, yo estoy aquí en Colombia y hay algún amigo que está, ejemplo, en Argentina y yo le quiero mandar 3 millones de dólares, es un ejemplo absurdo, bueno, hablemos de algo más real, quiero mandarle 100.000 dólares, ¿sí? 500, 400 millones de pesos a un amigo en Argentina. Quiero que se pregunten ustedes cuáles son las maneras de yo poder enviar ese dinero. Entonces alguno me va a decir, Dani, yo puedo coger un avión y llevar la plata. Sí, de poder se puede, pero tienes que saber que hay unos límites legales en el mundo en donde tú solamente puedes llevar en efectivo hasta 10.000 dólares en efectivo por persona en un viaje. Entonces, no puedes llevar 100.000. Ah, y entonces a través de un banco, listo. Quiero que me digas otra manera de transferir el dinero que no sea a través de un banco. Entonces tú te vas a dar cuenta que no existe otra manera de transferir dinero que no sea un banco. Sí o sí necesitamos un banco. ¿Y por qué les comparto esto? Porque en el 2008 hubo un hecho que marcó un antes y un después en la tecnología blockchain. Porque en el 2008, quiero que recuerden un poquito de historia, hubo una crisis financiera muy grande en el mundo en donde se quebraron muchos bancos en Estados Unidos, entre ellos Lehman Brothers, y a raíz de eso se generó un sentimiento de inconformidad con el sistema del por qué el único medio para mover el dinero son los bancos son pocos, siempre ganan dinero y tras de todo, si pierden dinero tenemos que salvarlos de nuestro bolsillo y rescatarlos. Entonces, a raíz de esto fue que se creó el Bitcoin, la primera criptomoneda basada 100% en el blockchain, a raíz de una crisis financiera que hubo en el 2008 como respuesta a una necesidad de encontrar una manera diferente de poder mover nuestro dinero. Diferente. Ahora, cuando yo entendí que esto era una innovación, quiero explicarles el por qué me llamó la atención. Porque cuando tú vas a hacer un movimiento y un giro internacional de dinero, quiero que tú sepas que ese dinero tiene unos costos, ¿sí? Y ese costo son costos que son muy altos, porque cada transacción te vale a ti 50 dólares mínimo, ¿sí? Entonces, si yo quiero mandar 100 dólares a Argentina, pues es el peor negocio que puedo hacer, porque solamente enviar 100 me va a costar 50, ¿sí? O sea, es muy caro el envío. Pues de hecho, ustedes tienen que saber que no todos los giros internacionales llegan inmediatamente. De hecho, no llegan inmediatamente. Quiero que tú te preguntes que tú tienes que ir al banco. Si hoy fuera sábado y fueran las 8 de la noche y quisieras hacer un giro ya, ya, no lo puedes hacer. Porque un sábado a las 8 de la noche todos los bancos están cerrados. Entonces, la disponibilidad no la es toda. Tienes que esperar a que abran el banco, que vayas, ¿cierto? Entonces, quiero que te des cuenta que hay unos costos altos que igual no está disponible todo el tiempo y que en términos de seguridad tienes que saber que igual hay unos temas de seguridad en donde tu dinero puede quedar en stand-by mientras se confirma la transacción, mientras tú demuestras el origen de los fondos, etcétera, 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 ¿vale? Hay unas limitantes en el sistema financiero. Entonces se crea el Bitcoin y cuando se crea el Bitcoin es una respuesta de encontrar alternativas distintas y mucho más eficientes para poder hacer ese traslado de dineros. Entonces se crea una criptomoneda basada en blockchain que el máximo supply, o sea, la máxima cantidad de monedas son 21 millones de monedas y nunca van a haber más. Si tú no sabías que el Bitcoin es limitado, yo quiero que tú te preguntes si el dinero, los pesos colombianos, los dólares o la moneda del país donde tú te encuentras es limitada o no. Pregúntate qué pasa todos los días. Todos los días se imprimen billetes, todos los días se imprimen monedas y cada vez hay más dinero que sale al sistema en circulación. La razón por la cual existe un fenómeno que se llama la inflación y es la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Es decir, que si tú tienes hoy un dólar, ese dólar te va a alcanzar para menos cosas más adelante. Tienes que saber que eso sucede porque cada vez hay más dinero. Es la ley de la oferta y la demanda. Y a mí me gusta siempre poner este ejemplo de las plazas de mercado. Si tú piensas en la plaza de mercado y vas a comprar papa, si hay mucha papa,
pues la papa está barata. Si hay poquita papa, pues la papa se vuelve cara y todos queremos comprar papa, pues puede ser muy cara, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dinero de los países, amigos? Que el dinero cada vez hay más dinero y por ende la oferta se incrementa y por ende el valor del dinero pierde en el tiempo. Cuando hablamos del Bitcoin y de algunas criptomonedas, como lo es ULX, que es la moneda que estamos comprando todos, entre otras, tenemos que saber que son monedas que son limitadas, es decir, se van a acabar, algún día ya van a estar todas las monedas. ¿Y qué pasa con el precio de la papa cuando la oferta se disminuye y cada vez hay más gente comprando papa? El precio sube. Entonces yo quiero que ustedes miren aquí en la historia y nos devolvamos en el 2016, cuando yo entré al mundo cripto y vamos a volvernos en agosto del 2016. Entonces vamos a buscar aquí agosto, mira, 08. El precio del Bitcoin más o menos estaba en $573. Y fíjate que unos años después, hoy en día está en $27,000, ¿vale? De 500 a 27,000 en términos porcentuales hay una valorización de 54 veces. O sea, tú te imaginas comprar 1 millón de pesos y tener 54 millones de pesos un par de años después. O sea, es una locura. Eso no pasa en los mercados tradicionales, ni en un CDT, ni, no pasa. Entonces, yo simplemente les quiero contar el por qué pasó esto, o sea, por qué el Bitcoin vale tanto. Porque en la medida que ha pasado el tiempo, muchas personas, al igual que ustedes, muchas empresas, al igual que ustedes, muchos gobiernos de países como los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, fue el primer país en entender que esta innovación y que esta tecnología era una innovación disruptiva que podía hacer más eficiente los mercados financieros porque pueden transferir dinero más rápido como si fuera un mensaje de WhatsApp en donde la disponibilidad está las 24 horas, ya no dependo de un banco para hacer una transacción, está disponible todo el tiempo, es mucho más rápido, es mucho más barato, porque una transacción me puede valer a mí $1, imagínate, $1 versus pagar $50 en un banco, es muy grande la diferencia. Fuera de eso, tienes que saber que es 100% segura la transacción porque es basada en blockchain. Y cuando tú entiendes que es la blockchain, entiendes que esta información es 100% segura porque nadie la puede entrar a alterar, modificar, cambiar o hackear. Está totalmente encriptada. Entonces, cuando ustedes entienden esto, y yo quiero que se pongan en mi lugar, estudiante, trabajando en un banco, entiendo lo que está pasando en la tecnología, y yo me pregunto, wow, ¿qué va a pasar el día que mis clientes del banco se den cuenta que ya no tienen que pagarle al banco $50 para hacer uso y transacciones todos los días, sino que hay una alternativa mucho más barata, mucho más rápida y mucho más segura para mover su dinero? Fue ahí cuando yo entendí que tenía que meterme en este cuento. Dije, yo tengo que aprender, yo tengo que invertir, yo tengo que estar ahí, porque el día de mañana, si yo quiero buscar un negocio, ¿qué fue lo que les dije cuando uno quiere ser emprendedor? Hay que buscar un problema y buscar la manera de satisfacerlo y ahí hay una oportunidad de negocio. ¿Cuál fue el problema que yo identifiqué? Que mis clientes iban a querer conocer las criptomonedas, conocer cómo hacer transacciones, conocer cómo comprar, cómo vender, etcétera. Y ahí había una solución que yo podía darles si yo me anticipaba. Y entonces aquí quiero mostrarles una noticia para que ustedes se den cuenta que esto ya es una realidad, por lo menos en Colombia. Plan piloto con criptomonedas en Colombia está a punto de finalizar. La superintendencia, en alianza con muchos bancos, están haciendo un plan piloto para que los bancos puedan vender criptomonedas. Y aquí tú te vas a reír porque cuando yo empecé a invertir en criptomonedas en el 2016, la mayoría de los bancos hablaban mal de las criptomonedas, hablaban mal del sistema. Y ahora los bancos hablan bien. Es algo muy chistoso. Y yo quiero que ustedes sepan, aquí en Colombia pasa algo muy curioso. Es algo que entendí con el pasar de los años, porque obviamente cuando yo trabajaba en el banco, yo era fanático al banco, pues no pensaba mal, ¿sí? Hoy en día digo, qué bobo, o sea, hacía parte de un sistema en donde una sola persona es dueño de 8 bancos en Colombia, y en Colombia hay como 30 bancos. O sea, una persona es dueña de casi una tercera parte de todos los bancos que hay en Colombia. O sea, imagínate el negocio. Y esa misma persona es dueña de centros de comunicación, de revistas, de periódicos, ¿sí? Lo que pasa en muchos países. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque al principio los bancos veían las criptomonedas como una amenaza. ¿Y por qué lo veían como una amenaza? Porque si tú vas a comprar, es más, si tú mañana vas a comprar cripto, ¿de dónde va a salir tu plata? Sí, de tu trabajo, pero ¿en dónde tú la tenías?
muy probablemente la tenías en tu banco. Entonces va a salir la plata del banco para comprar criptomonedas. Entonces, ¿qué quieren los bancos? ¿Que saques la plata del banco o que la dejes ahí? Obviamente que no la saques, que la dejes ahí. Entonces ellos empezaron a hablar mal, a hablar mal, mala fama. Y yo quiero que ustedes lean este artículo en la manera en cómo empieza el artículo, ¿no? Miren esto, y es una revista que yo admiro mucho, es el Portafolio, lo primero que me enseñaron a leer en la universidad, está atento a las finanzas, pero es que los medios son manipulados y tú puedes contar la información como tú la quieras contar. Acá te dicen, en estos momentos el mercado de las criptomonedas atraviesa por una desvalorización del 75% del Bitcoin. O sea, de entrada tú lees esto y dices, uy, no, esa vaina es lo peor, 75% negativo. La quiebra de varias plataformas, pérdidas millonarias en el mundo, los pilotos pruebas de depósito de retiro de recursos que han adelantado a la superintendencia financiera, con 7 de las nuevas alianzas iniciales entre entidades vigiladas y plataformas de intercambio, está por terminar y expedirse una circular. O sea, en la última frase dan la noticia, pero al principio lo que hacen es de una vez de entrada decirte, mira, te voy a contar que las criptomonedas están evolucionando y hay un plan piloto, pero es malo, se va a caer, esto no funciona. Te están metiendo eso en la cabeza porque te están hablando mal. Entonces yo quiero que ustedes miren, veamos qué ha pasado con el Bitcoin, o sea, veamos qué ha pasado con el Bitcoin. Acá está, $27,000. Y entonces yo me pregunto, un 75% de desvalorización respecto a qué. O sea, ¿por qué tenemos que contar las cosas de la manera que me conviene a mí y no contamos la realidad? Porque en ese momento estaban en diciembre del 2022. Entonces estábamos, miren acá, diciembre del 2022. Claro, hubo una caída del precio del 2021 al 2022, hubo una caída muy fuerte del precio, pero se les olvidó que esto fue un efecto rebote debido a que años atrás el Bitcoin valía centavos o dólares. O sea, se les olvidó decir que el Bitcoin pasó de valer $1 a valer 65,000 y que tuvo una corrección. Ustedes han visto que el precio de los activos como la papa, por ejemplo, la papa a veces sube mucho de valor, a veces baja, a veces sube, o sea, es volátil, sí, pero nosotros tenemos que contar la historia como es desde el inicio. Y cuando yo veo el inicio, yo lo que veo es que el precio subió, bajó, pero subió más, bajó, pero subió más, bajó y en los próximos años va a subir más. Y en otra clase hablaremos del halving y de todo lo que va a pasar, pero el precio va a subir. Recuerden que es limitada la cantidad de monedas y en la medida que más personas como ustedes se eduquen, más empresas, gobiernos se eduquen y entren a esa industria, sí o sí el precio va a tender a subir. Entonces yo podría contar la historia que de diciembre del 2020, porque una persona podría en esa fecha decir, yo no compro porque qué miedo, se va a caer, esto es lo peor. Pero mira lo que ha pasado de diciembre a hoy. Valía $16,000 el Bitcoin y llegó a valer 30,000. Se duplicó de diciembre del año pasado a hoy. El precio se ha duplicado. Entonces, por una mala información mal contada, muchas personas podrían perderse lo que es una oportunidad de negocio y es entrar a una industria que está creciendo, que es el futuro, y que lo que tú tienes que entender es que tienes que ser paciente y si el precio baja, pues simplemente tienes que esperar a que el precio se recupere, ¿vale? Ahora, ustedes tienen que saber, amigos, y aquí ya les respondí la pregunta y el objetivo de la charla del día de hoy, y aquí quiero terminar con esto. Hay una página, hay una revista que es la revista más importante en finanzas del mundo que se llama Forbes y quiero que ustedes busquen en Google criptomillonarios. Y aquí te va a salir la lista de los criptomillonarios del 2022. Y yo quiero que ustedes sepan que estas personas se han hecho multimillonarios porque tuvieron la posibilidad de ser partícipes de Bitcoin cuando valía dólares, centavos de dólar o cientos de dólares. Y pues hoy en día a 27,000 es mucho el dinero que han ganado y se han hecho millonarios. Entonces, esta industria ha hecho millonarios a muchas personas, porque por ejemplo el Ethereum, que era una moneda que valía hace unos años, quiero que ustedes vean, cuando yo la conocí, $14, imagínate, $14, 22 de julio del 2016 y llegó a valer $4,500. $4,500 dividido 16, estamos hablando de 281 veces de valorización. Imagínate tú comprar $1,000 y tener $281,000. O sea, ya eres millonario, o por lo menos vas a tener dinero y no te vas a tener que preocupar por el resto de tu vida. Eso es lo que le ha pasado a mucha gente y por eso es que la gente se ha hecho criptomillonaria. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es buscar la oportunidad de encontrar monedas, de encontrar
oportunidades y devolver el tiempo y poder volver a comprar, en vez de comprar Bitcoin, porque ya el Bitcoin está muy caro, comprar monedas que pasen lo que está pasando aquí con ULX, la moneda de Ultron, en donde cuando lanzó al mercado esta moneda valía 0,01 centavos de dólar y hoy en día vale 0,15 centavos de dólar. Pero ¿por qué vale más? Hay que entrar a analizar el proyecto. Hay que entrar a identificar qué es lo que está pasando con esta tecnología, con esta blockchain, con esta moneda, qué está pasando, que la gente la está utilizando, que está creciendo, que se está desarrollando. Y eso será algo que vamos a hablar en otra charla más adelante. Lo que simplemente quería darles hoy era simplemente un abrebocas para darles la oportunidad a todos de que entendieran el por qué para mí, esta tecnología es realmente hoy el futuro de el manejo de la información y que si ustedes quieren sacarle provecho, amigos, uy, perdón, aquí creo que todavía estoy en la sala, no sé, me salió un aviso que se había cerrado, sí. Y que si ustedes quieren aprovecharla a su favor, pues los invito a que se unan a esta comunidad, entren, aprendan, conozcan, se den la oportunidad de seguir estudiando, se den la oportunidad de invertir y de emprender con nosotros, porque tenemos una oportunidad de negocio, lo que creemos que es una gema. Y aquí hago una aclaración, no lo hagas porque Daniel te dijo, no lo hagas porque... No, hazlo porque tú investigaste y tú estás convencido de que eso es una realidad, de que es el futuro y de que realmente quieres aprovechar esta oportunidad para tener un beneficio económico, ¿vale? Tenemos que saber que esto es un emprendimiento, que es un negocio, que son mercados volátiles, que es alto riesgo, pero recuerden que los riesgos nunca van a desaparecer, los riesgos se mitigan. ¿Y cómo tú puedes mitigar un riesgo? Con información, estudiando, leyendo, mirando, y en la medida que tú entiendas y todo esto lo comprendas, tú solito te vas a dar cuenta si hay o no una oportunidad de negocio. Entonces, con eso, amigos, quiero terminar la charla del día de hoy. Quiero agradecerles a todos. Espero que hayan aprendido un poquito, que les haya podido abrir ese espectro de incógnita, de que realmente aquí hay una oportunidad de negocio, que realmente es el futuro del sistema de información. Y simplemente quiero terminar por decirte, si tú viste aquí una oportunidad de negocio, mira, no lo pienses, porque el tiempo pasa y el precio sigue subiendo y puedes seguir siendo un espectador. La invitación que yo te hago es comunica a la persona que te invitó a la sala. Si quieres aprender más, si no todavía no has entrado al negocio, pues llámalos, pregúntales cómo es, cómo puedes comprar cripto, qué hay que hacer, qué maneras hay para poder invertir. Y pues empieza, y empieza a estudiar y conéctate a las charlas porque estamos creando una comunidad en donde lo que queremos es enseñarle a las personas para que todos tomen con base en la información la mejor decisión para sus vidas. Y ojalá podamos sacar de aquí algunos criptomillonarios en los próximos años. Así que amigos, muchas gracias por hoy. Mi nombre es Daniel Aragón. Ha sido un gusto compartir con ustedes en la sala. Les estaré compartiendo para que tengamos próximas charlas y seguir profundizando porque hay mucho más por aprender, hay mucho más de qué hablar. Chao, chao. Feliz día para todos. Dios los bendiga.